Regresamos aquí en las tres caras de la moneda con dos invitados de primer orden que están en el centro del debate sobre la reforma tributaria. Saludo en primera instancia al doctor John Jairo Cárdenas, representante de la Cámara por el Departamento del Cauca, partido de la U. Yo me atrevo a decir que es sociólogo tributarista, porque es el ponente de la reforma tributaria. Bienvenido, doctor Cárdenas. Muchas gracias, Juan. Encantado, muy honrado de estar aquí contigo. Y saludo al doctor José Roberto Acosta, abogado, economista, vocero de la Red de Justicia Tributaria, columnista del Espectador y, bueno, una de las voces más consultadas en materia tributaria. Bienvenido, doctor Acosta. Muchas gracias por la invitación, Juan. Cuando nos estábamos sentando aquí, se informa que ha avanzado la votación en el Congreso y nos ha traído noticias el doctor Cárdenas sobre lo que hoy ya empieza a coger forma en esta votación. Usted ha sido muy crítico de la reforma. ¿Por qué, doctor Acosta? Esta reforma es el efecto de una mala reforma del 2012. Una reforma del 2012 que no logró equidad, que no logró simplificar el sistema tributario, que no logró eficiencias en materia de industria. Y esta es para tapar un hueco, es una reforma de corto aliento, no es estructural y pareciera ser el abrebocas de una reforma mucho más grande, mucho más amplia dentro de un año. Bueno, Entonces es un síntoma de improvisación tremendo de parte del gobierno. Bruce McMaster dijo esta mañana que se habían reunido anoche, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, que se habían reunido anoche con el presidente Santos y lo dijo al aire en Blue que lo que venía era una reforma tributaria estructural en el año entrante, que esta era, como usted lo dice, una reforma que será corregida, digamos, por una estructural el año entrante. Doctor Cárdenas, ¿usted comparte esa visión del doctor Acosta, que esto es una cosa hecha más para tapar huecos que para resolver la estructura tributaria? Es inevitable, digamos, señalar que la reforma tiene como propósito fundamental resolver lo del faltante presupuestal, 12 billones y medio. Pero obviamente tiene unas implicaciones también mucho más allá del año inmediatamente siguiente. Pero déjeme decirle, yo comparto y no me asusta la idea de que el país discuta otra reforma, porque la que estamos haciendo es un híbrido. Esta es una reforma, digamos, que tiene una serie de características ambiguas que no resuelven, digamos, de conjunto lo que podríamos llamar la dirección tributaria que debe seguir el país de cara a dos objetivos, la equidad y la competitividad. Aquí lo que estamos haciendo es un avance, yo diría, cargado todavía de zonas grises, en un modelo mixto muy peculiar que el país tiene que corregir. Doctor Cárdenas, y si viene una el año entrante, ¿por qué no se hace de una vez una reforma comprensiva? Bueno, ese fue el debate durante mucho tiempo, casi 2 meses discutimos el asunto. Pero el gobierno, digamos, estaba abocado a una situación complicada. Si hacemos una reforma a un año, el problema era qué hacer con vigencias futuras, qué hacer con una serie de megaproyectos que el país, en los que el país está comprometido y debe comprometer vigencias futuras. Para transmitir un mensaje de seguridad jurídica también se hace la reforma de este contenido y de este alcance, 4 años. Pero déjeme insistirle, lo que estamos haciendo no es una cosa ideal. Yo estoy lejos de creer que estamos frente a una reforma que realmente cumpla los requisitos que el país demanda. Doctor Acosta, usted ha señalado las preocupaciones que tiene desde la equidad. ¿Por qué no, para un televidente que nos está viendo en su casa, usted le explica qué le preocupa de lo que le ocurre a él en su bolsillo? Las reformas tributarias le meten la mano al bolsillo a los contribuyentes. ¿Qué le preocupa de eso? Pues que se le recargue a los trabajadores principalmente y no a los dueños del capital. La reforma del 2012 terminó aumentando la carga impositiva real para los trabajadores, que además por retención en la fuente, sin que usted pueda hacer absolutamente nada. Usted de la boleta de pago de nómina ya viene el rengloncito donde le quitan el impuesto sobre su salario, mientras que el empresariado tiene deducciones, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta y una cantidad de porosidades a través de las cuales puede bajar su contribución efectiva. Lo triste es eso, que se le esté recargando la carga fiscal a la mano de obra y no al capital en un entorno mundial en el que desafortunadamente se buscan tarifas cero al capital para atraer inversión. Doctor Cárdenas. Estamos en un hecho paradójico. Este país tiene uno de los niveles de distribución del ingreso más desiguales del mundo, pero al mismo tiempo la base tributaria no es lo suficientemente amplia.
Por eso el país tiene que ensayar caminos, y mire, y el camino de la simplificación tributaria tiene que ser ensayado. El modelo chileno me parece que debería ser una cosa que nosotros pensáramos, donde hubiese un impuesto a la renta de las empresas y un impuesto importante a la renta de las personas naturales más allá de determinados rangos de capital. Simplificar el sistema impositivo, hacerlo más claro, más transparente es una urgencia. Esto que tenemos, insisto, es muy complejo porque tenemos ahora una cosa mixta. Vamos a tener impuesto al patrimonio, vamos a tener el impuesto a la renta de las personas naturales y vamos a tener pues otros impuestos disfrazados como el impuesto a los movimientos financieros, vamos a tener también el impuesto a la renta de las personas naturales, etcétera, etcétera. Esta hibridación me parece que da como resultado un sistema caótico y complicado que el país tiene que corregir. Uno se pregunta, doctora Costa, con las afirmaciones que hacen ustedes dos, ¿qué paso inmediato se debería dar? Digamos, para ser realistas, el gobierno tiene que tapar un hueco. Ese hueco de 12 billones y medio debe ser cubierto, entre otras porque ya aprobaron el presupuesto general de la Nación. El ideal sería que esta hubiera sido la reforma estructural, pero no fue. En esas condiciones, ¿qué le falta a esta reforma? ¿Usted qué le habría incorporado a esta reforma que no tiene o qué le quitaría de lo que se ha aprobado? El tema que se está tramitando en el Congreso es de una urgencia bárbara y, por ejemplo, el tema de dividendos debería haberse aplicado, no como algo de una propuesta, sino por iniciativa del gobierno para que no se hunda. El tema de los impuestos es definitivamente algo que sí se orienta hacia la equidad. La posibilidad que ahorita estamos amarrados por regla fiscal a endeudamiento. El ambiente de endeudamiento para financiar el gasto público en un presupuesto absolutamente desfinanciado como el que sorprendentemente aprobó el Congreso. Es que uno no le cabe en la cabeza que el Congreso apruebe algo desfinanciado de inicio. Se pueda apalancar mediante endeudamiento, que es una vía bastante barata hoy en los mercados internacionales. Pero esa desfinanciación realmente es culpa del gobierno. Totalmente. La improvisación. Pero de ese hueco de 12 billones y medio nos vinimos a enterar los contribuyentes después de que se fueron los tarjetones, después de que pasó la campaña. Le traslado la pregunta, doctor Cárdenas. El tema de los dividendos. Hay una discusión acerca de si se deberían gravar esos dividendos que se les giran a los accionistas, pero entiendo que había una propuesta quizás del senador Navarro o de otros congresistas. ¿Eso en qué va y cómo se le ve el viento al tema de dividendos? No, yo creo que lo de dividendos se va a morir finalmente. Déjeme contarle, yo firmé inicialmente la propuesta del senador Navarro, porque me parece que desde el punto de vista técnico lo mejor había sido sustituir el impuesto al patrimonio, o llamado ahora de la riqueza, por el impuesto a los dividendos. Pero surgió un elemento que realmente me hizo a mí reconsiderar mi posición. Se trata de lo siguiente. Nosotros estamos obligados a resolver un tema de faltante presupuestal. Tenemos que resolver un tema de 12 billones y medio. Y la reforma que tenemos que aprobar tiene que ser absolutamente asertiva para cubrir el faltante. Si nosotros nos metíamos por el tema de los dividendos, no teníamos certeza de que el recaudo final hubiese permitido llenar el hueco. ¿Qué era lo que teníamos más seguro? Pues el impuesto al patrimonio, porque ya sabíamos, como venía de años atrás, quiénes eran y cuánto era. ¿Qué fue lo que hicimos? Perdóneme, que fue muy importante. Modulamos el proyecto original del gobierno y del ministro. Es que el ministro, la propuesta inicial que traía es muy distinta a la que finalmente sacamos. Déjeme decirle, en los debates de las condiciones económicas, nosotros obligamos al ministro a que modificara su propuesta. Y hoy, el impuesto al patrimonio no solamente es un impuesto que decrece respecto del año inmediatamente anterior, sino que ya definitivamente también tiene una temporalidad estricta. Ya se le define que en 3 años el impuesto desaparece. Y esa es una noticia. No estoy eludiendo con ello la discusión de que el impuesto vaya a tener unos efectos en el aparato productivo. Claro que sí, pero le quiero recordar también, Juan, ese impuesto venía de antes. Los efectos hace rato se venían causando. Lo que hemos hecho es modular la propuesta del gobierno, atemperarla después de muchísima discusión. No fue fácil,
porque nos querían, digamos, en un determinado momento presionar para que adoptáramos una serie de decisiones que nosotros no quisimos adoptar y finalmente concluir en que ese impuesto, que es un impuesto antitécnico, lo vamos a acabar. Ese impuesto, bueno, el propio presidente Santos había dicho que se desmontaba. Cárdenas, no me refiero al honorable representante, sino Cárdenas, el ministro, había él mismo dicho que esos impuestos se desmontaban. Al ministro después se le cambió la película, las cuentas no le cuadraron. Pero voy a lo siguiente, el presidente de la República en una intervención que hizo hoy dijo, palabras más, palabras menos, país, esté tranquilo, esto lo van a pagar los ricos. ¿Usted comparte lo que el presidente Santos ha dicho como fórmula tranquilizadora de los contribuyentes? Eso es relativo. Hay empresas que por su carácter monopólico o a veces por su cartelización ilegal, como se está investigando hoy día en varios frentes económicos por parte de la Superintendencia Papel de higiénico, pañales. Al cartelizar o monopolizar precios, le trasladan al consumidor ese tipo de gravámenes. Solo en aquellos espacios donde haya competencia más abierta, el empresario le tocará asumir esos tributos, pero está demostrado que los grandes grupos económicos aquí tienen grandes privilegios de mercado y de cartelización, de tal suerte que en últimas, no en una proporción del 100%, pero sí en una proporción de ese impuesto de patrimonio y los demás gravámenes sobre el capital terminarán afectando al consumidor final. Vamos a ir haciendo un resumen para nuestros televidentes. Entonces, el paquete que se va aprobando hoy incluye la prórroga del 4 por 1000, es decir, el impuesto a las transacciones financieras. Prórroga, ya existía. Prórroga. No es que vaya a existir, ya existía. El impuesto del patrimonio, bautizado, rebautizado impuesto a la riqueza con algunos ajustes. La sobretasa del impuesto a las utilidades de las empresas, denominada CRE, con una base de menos deducciones. O sea, es un impuesto de renta adicional para las sociedades. Y que es progresivo, porque el esquema está así, decae el impuesto del patrimonio y se incrementa el impuesto del CRE para efectos de compensar la caída del 1. Perfecto, vamos en 3 puntos. El cuarto, impuestos a los dividendos con estocada de muerte. No, ese no va. Ese no va, ese no va. Ese está herido gravemente. Herido de muerte. Quinto, tema sensible por el que se preguntan los contribuyentes con frecuencia. ¿Qué va a pasar con el IVA? No está en esta reforma, eso está claro, pero ¿será que el anuncio de la Casa de Nariño de ayer con los industriales es que no les tocan dividendos, pero entonces van a subir el IVA en la reforma del año entrante? ¿Qué vendrá con IVA, doctor Cárdenas? Déjeme decirle, aquí hay un debate de fondo. ¿Cuál es la necesidad del gasto que va a tener el gobierno en los próximos años? Es que aquí tenemos un problema que nadie ha discutido suficientemente. La idea de las llamadas locomotoras fue un fracaso. Eso fracasó. Y hoy el crecimiento económico del país estriba básicamente en el dinamismo del mercado interno. Y en ese dinamismo el comportamiento del gasto público es absolutamente crítico. De tal manera que tenemos que mirar y evaluar muy en detalle de qué manera el gasto sigue soportando como un elemento fundamental el crecimiento del mercado interno. Pero allí hay una discusión esencial sobre asignación del gasto, eficiencia en la asignación del gasto. Si usted incrementa los recursos, pero efectivamente en la asignación no garantiza que los renglones de la economía verdaderamente crezca y lo que crece la economía especulativa, allí tenemos un problema gravísimo. Y el otro tema, el posconflicto. ¿Cuánto nos va a costar el posconflicto? Entonces, de cara a eso es que tenemos que discutir, de cara a esas dos realidades que tenemos que discutir, cuáles son las necesidades fiscales del país. Y cuando eso esté claro, usted puede determinar cuál es la ruta. Y esa ruta, eventualmente, se lo digo desde ya, implica una revisión, pero a profundidad de la regla fiscal. Ese es un asunto que el país necesariamente tendrá que discutir. Hay muchos economistas muy serios que han dicho por estos días, si hay una circunstancia recesiva en la industria, quizás más saludable para la economía que restringir los flujos de la reactivación industrial, succionándolos mediante impuestos, era aliviar la regla fiscal para que pudieran tener un crédito que está barato en el mundo. El presidente Santos ayer, según dice Bruce McMaster, les anuncia que se va a crear una especie de misión para el estudio tributario, lo que está contándonos el doctor Cárdenas, y radican en cabeza de la OCDE la posibilidad de orientar eso. ¿Le gusta
o le preocupa que sea la OCDE la que oriente ese trabajo? Me preocupa todo lo que dijo el señor Bruce McMaster, principalmente una cosa, ¿cómo es que se reúne solo con los empresarios? ¿Dónde está la otra pata de la mesa? Las centrales obreras, la academia, voces independientes como Red de Justicia Tributaria que participe abiertamente en el debate. Me contaba ahorita fuera de cámaras el representante que en esa comisión se pensaba no involucrar a congresistas. Entonces, ¿de dónde acá los técnicos van a hablar por la gente cuando son ellos en última los que van a tener que pagar los impuestos? A mí no me ha gustado nada del manejo elitista, cerrado, poco socializado de esta reforma tributaria. Hoy se señalaba con preocupación que la OCDE en países como México, con España, ha tenido como receta incremento de IVA. ¿Han tenido ustedes algún contacto con la misión de la OCDE, doctor Cárdenas? No hemos tenido ningún contacto, pero yo creo que los ejemplos de Grecia, por ejemplo, o de España, son muy aleccionadores. Es que la OCDE, la fórmula es apretar todavía mucho más el cinturón, profundizar la recesión y la crisis, porque estamos todavía prisioneros de los modelos macroeconómicos, de lo que se llama pues el equilibrio presupuestal, etcétera, etcétera, con independencia de mirar qué pasa con el aparato productivo y con el empleo, que son en última las variables que se deberían considerar en un estudio de estas cosas. Nosotros tenemos que acabar con el mito de que aquí la gente de la OECD nos va a definir qué es lo que tenemos que hacer. Esto tenemos que discutirlo sin postrarnos frente a los nuevos ídolos como este. Aquí hay que discutir el asunto de cara a lo que Colombia necesita y creo que en esto apenas estamos empezando a avanzar. El tiempo ha volado desde orillas muy distintas, voces independientes frente a la reforma tributaria, un presidente de gremio, un parlamentario ponente de la reforma tributaria, un analista y académico en materia tributaria. A mí me gustaría, como hacían en el pasado, en los programas a esta hora, despedirme diciéndoles a los televidentes dulces sueños, difícil dulces sueños con semejante clavada tributaria que viene por delante, pero lo que sí les puedo decir es a todos que tengan muy buena noche, a ustedes agradecerles la presencia, espero que sigamos en este análisis en futuros programas y a ustedes invitarlos para mañana a las 10 en punto de la noche aquí en Cable Noticias en una nueva emisión de Las Tres Caras de la Moneda. Que tengan buena noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó Las Tres Caras de la Moneda con Juan Lozano.